cristiano bloquea, evade y resiste el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque hay corazones de cristianos, hermanos, que se cierran al consejo de Dios. Una vez orando aquí yo les dije, hermanos, que una de las cosas que yo le pedí a Dios siempre es que nosotros los cristianos tengamos discernimiento para poder retener lo bueno y lo malo desecharlo. ¿Ok? La única persona en la historia de la humanidad que ha predicado palabras 100% de Dios es Cristo Jesús. Los predicadores a veces damos nuestro punto de vista, ¿ok? Pero necesitamos nosotros saber cuándo es Dios quien está hablando. El problema que está pasando es que hay personas dentro de las congregaciones, hermanos, que cierran su corazón al consejo de Dios y cuando no es el consejo de Dios lo abren. Es el gran problema que está pasando dentro de la iglesia hoy en día. Vamos a ver unas 3, 4 razones por las cuales muchas personas, algunos cristianos, bloquean su corazón al consejo de Dios. Pero aquí yo quisiera decirle algo muy importante. Mire a ver cuánta bendición hay en la palabra de Dios. Uno de los Salmos 119 dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es uno de los beneficios que tenemos de agarrar el consejo de Dios y guardarlo con nuestros corazones. En el 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si alguien quiere dejar de pecar, es solo que agarre el consejo de Dios, lo guarde en su corazón y ya está. Jesús habla en San Juan capítulo 5 y dice, el que escucha mi palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Imagine cuántas bendiciones hay, hermanos, en la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:1, Pedro dice que la palabra de Dios es el alimento espiritual por el cual podemos crecer para salvación de nuestras vidas. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 12 dice que todas las cosas que se ven y las que no se ven fueron hechas por las palabras de Dios. Es el efecto transformador, salvífico y regenerador de la palabra. La palabra de Dios es Cristo, el consejo de Dios es Jesús. Cuando nosotros ignoramos el consejo de Dios, cuando resistimos, bloqueamos el consejo de Dios, estamos impidiendo que sea Jesucristo obrando en nuestros corazones para bien de nuestras vidas. Entonces es muy importante, hermanos, no solamente que aprendamos a escuchar la voz de Dios, ¿ok? Porque hay personas, hermanos, que no tienen su audición espiritual bien ejercitada. Por eso la Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hay un pueblo de Dios, hermanos, que está en la iglesia, oyen la palabra de Dios, pero como que nada pasa en su vida. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y te lo voy a decir por qué, hermano. Cuando usted analiza la Biblia, Génesis capítulo 1, todas las cosas que Dios hizo, la hizo por la palabra. Dios decía, sea la luz. Y la palabra que era Cristo iba y hacía la luz. Entonces cuando usted abre su corazón y Dios les está hablando a usted, pero su corazón está abierto, está sediento de Dios, esa palabra que usted recibe de Dios tiene que producir cambios espirituales en su vida. Cuando el corazón de nosotros no está sediento de la palabra de Dios, cuando menospreciamos el consejo de Dios, por mucho que escuchemos la palabra de Dios, nunca va a haber cambios en nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo acerca de esto. Porque lo que transforma tu mentalidad, tu corazón, lo que hace tu presente bendito y tu futuro próspero en Cristo Jesús es la palabra de Dios. Es el consejo de Dios. Eso es lo que hace que nuestra vida sea bendecida. Pero si nosotros los cristianos nos cerramos nuestro corazón, como lo hizo el pueblo de Israel, pues es que nuestra vida muchas veces no crece, no pasa del lugar de donde estamos. Estamos dando vueltas en el mismo lugar como estuvo Israel en el desierto. Miren lo que dice, hermano, leamos
Segunda de Timoteo 3:13, vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Dice más, los malos hombres, dice Pablo a Timoteo, dice, y los engañadores irán de mal en peor. Dos cosas, malos y engañadores. ¿Qué es una persona malo de corazón? Según Hebreos capítulo 3, es una persona, hermano, que su corazón siempre maquina hacer el mal. Por mucho que escuche la palabra de Dios, esa persona siempre va a hacer el mal, porque su corazón es malo. Por eso el escritor de Hebreos dice, hermano, mirad que no haya entre vosotros algún hermano de corazón malo que se aparte del Dios vivo. Cuando el corazón del hombre está malo, es porque está inclinado a desobedecer y a pecar voluntariamente. Ahora, Pablo menciona dos tipos de personas, los malos y los engañadores. Es tomar la verdad de Dios y transversarla a su conveniencia. Siempre he dicho yo esto, hermano, si hay una mentira que lastima y hace daño al pueblo de Dios, es aquella donde los hombres toman la palabra de Dios para interpretarla a su conveniencia o a sus intereses personales. Entonces las personas, la congregación empieza a vivir los intereses y la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios. Pero dice que ambas personas irán de mal en peor. Porque yo no he visto ni creo que miraré en mi vida una persona que haga el mal y le vaya bien. No. Por eso es que Dios nos da el consejo cada día en nuestras vidas. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, cuando usted abre su Biblia en su casa, incluso escucha una alabanza, mira una predicación, incluso de una película cristiana con un mensaje bíblico, Dios está hablando a tu vida para formar nuestras vidas. Entonces, cuando agarramos el consejo de Dios y lo ponemos en práctica, nuestro futuro es un futuro bendecido en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Sigamos pues. Dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es el mismo espíritu que lo va a controlar. Pero dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Recuerda, hermanos, la abuelita y la mamá de Timoteo, Eunice y Eloida, eran cristianas, eran hijas de Dios. Por eso dice la Biblia en Proverbios 22:3, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Ok? Padres de familia, en vez de poner a verse televisión y ver películas, abren la Biblia con sus hijos y enseñan desde pequeños. Cuando son grandes ellos no se van a apartar, porque la palabra de Dios, que es la semilla de Dios, está sembrada en su corazón y va a producir frutos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. Es una responsabilidad de nosotros sembrarle la palabra a los hijos. En vez de poner póster ahí de hombres en moto, ponga un póster con un versículo bíblico en la pared. Sí, hermano. En vez de ver una película, póngase a ver cosas de Dios. Póngale la palabra a sus hijos. Porque un día su hijo se va a ir de su lugar, de su entorno, de su hogar. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a vivir como vive la gente del mundo. Pero si se lleva la palabra donde quiera que vaya, el temor de Jehová y la oración suya lo va a proteger. Amén. Sigamos leyendo pues. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra persuadir es que estabas convencido que era la verdad. Sabiendo de quién has aprendido. El versículo 15. Y que desde la niñez, mire qué importante es esto, hermanos. Yo siempre le digo, aparte tiempo para su familia, hermanos. Hable de Jesucristo. Hábleles, hermanos, porque cuando ya crecen ya no hay reversa. Cuando ya crecen hacen lo que ellos quieren. Cuando usted puede sentarse con ellos, venga, vamos a estudiar la palabra de Dios. No me diga que no tiene tiempo, porque sí tiene tiempo. Sí hay tiempo, hermanos. Le voy a explicar lo que es muy importante. Los seres humanos tenemos muchas etapas de nuestro crecimiento, pero en cada una de ellas queremos experimentar cosas nuevas. Y si usted como padre de familia, si usted como adulto en el hogar, no instruye a sus hijos, déjeme decirle, allá afuera lo van a instruir. Y no crea que lo van a hacer correctamente. Allá afuera le van a enseñar a decir malas palabras, a ver películas que no son para
para edificación espiritual, a decir groserías, a hacer cosas malas. Allá afuera eso es lo que le van a enseñar. Entonces, para que usted no tenga ese dolor de cabeza de ver a sus hijos en esa actitud, mejor siempre lo bueno hoy para que descanse mañana. Amén, hermanos. Hay padres que no pueden descansar porque sus hijos están en problemas. Entonces es muy importante, lo que usted siembra en sus hijos, eso lo va a ver en el futuro. Sigamos leyendo. Y que desde la niñez, dice, ha sabido las Sagradas Escrituras. Se las sabía desde niño. ¿Entienden? Pero yo estaba viendo el domingo, hermanos. El domingo los agarré en movida a todos. Ni siquiera San Juan capítulo 3 de Nicodemo podían encontrar. El que ganó aquí todo fue Ernesto. Ese sí luego la dijo. Pero los demás hermanos quedaron debiendo. ¿Y saben por qué, hermanos? Pero vamos a preguntarle. Hablemos de noticias. ¿Saben noticias? Hablemos de deporte. De las Chivas. Hablemos del América, Real Madrid, Barcelona. Hablemos. Todo el mundo sabe de eso. ¿Cuántos puntos lleva? ¿Cuántos campeonatos ha ganado? ¿Quiénes son los mejores jugadores? ¿Cuántos goles lleva? ¿Verdad que sí? Pero si les pregunto de los 12 apóstoles, ¿quién me lo dice? Yo recuerdo en el 2004, hermanos, aquí Manuel no me deja mentir, 2004-2005, estábamos en la Víctor y Esther estaba bien pequeñita, andaba así chiquitica, Ruth ni siquiera estaba en este mundo, hermano. Yo no sé por qué vino este hermano, pero vino, hermano. Vino para que la quisiéramos. Y recuerdo que la maestra de escuela dominical hicieron una tarea y empezaron a decir que los niños aprendieran los libros de la Biblia de memoria. Y Esther se los aprendió a esa edad, como 5 años, al derecho y al revés. Bien chiquitico. Ahora no sé si se lo sabe. Ahora creo que si es Mateo, después dice San Joaquín, San José, San no sé cuánto. No sé cuántos libros metería, pero a esa edad, hermanos, a esa edad. Y aquí está ella que no deja mentir, Melissa sabe eso. ¿Sabe por qué? Porque es bonito desde niño meterlos, hermanos, meterlos a la palabra de Dios. Dice que Timoteo, que desde su niñez, él conocía la palabra. ¿Y cómo la conocía? Estaban sus padres que les estaban inculcando eso. Cuando usted le inculca a sus hijos eso, hermanos, eso, ellos van a crecer y siempre van a crecer con la necesidad de servir, amar y obedecer a Dios. Póngase a pensar cómo quiere a sus hijos. Tienes que trabajar con ellos. No es gratis, nada es gratis en esta vida. Nada es gratis. Tienes que trabajar, dedicarle tiempo. Normalmente cuando tenemos vacaciones, los hermanos van de paseo, hermanos. Vamos a tal parte, pasamos 3 días para allá o 2 para acá. Y muy pocas veces, hermanos, o tienen tiempo libre, mejor se van para el parque, se van de paseo, se van para la pulga. No digo para el hermano Ángel, con nosotros. Pero se van de paseos y muy pocas veces nos sentamos con ellos a hablar la palabra de Dios. Dedíquele tiempo a sus hijos, hermanos, para que les haga un bien a ellos. Sigamos leyendo. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden. No dice que te hacen. ¿Cuál es la diferencia? Que depende de cómo usted reciba la palabra, va a haber el cambio en su vida. La palabra lo puede hacer sabio a usted si usted la recibe con fe. La palabra lo puede hacer sabio a usted si usted anhela y tiene sed de la palabra de Dios. ¿Por qué no todo el mundo es sabio en la iglesia? Porque no todo el mundo la recibe con fe. ¿Entiende? Porque no todo el mundo está diciéndole, Padre, por favor háblame, mi alma tiene sed de ti, quiero oír tu palabra. No todo el mundo. Pero yo dije esto una vez, todas las personas que entran por esa puerta, cada hermano que entra por esa puerta y tiene sed de escuchar a Dios, téngalo por seguritito que Dios le va a hablar. Porque eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Dios no está buscando gente inteligente, gente con conocimientos teóricos, qué sé yo, con estudios, con universidades. No, Dios no busca eso. Dios busca corazones que le digan, Padre, yo tengo sed de ti, por favor, háblame hoy, porque hoy yo te necesito. Y cuando usted entra a la casa del Señor con esa petición en su corazón, el Espíritu Santo está más que listo
para hablarte lo que tú necesitas en tu corazón y en tu vida espiritual. Si usted quiere hablar conmigo algo, veámoslo de esta manera, pero yo le doy la espalda. Si usted me dirige la palabra y yo no le contesto y yo le doy la espalda, ¿usted qué hace? ¿Verdad que deja de hablarme y se siente mal? ¿Cuántas veces ha venido usted a la iglesia? Hemos venido a la iglesia y Dios quiere hablarnos y no lo dejamos hablar. ¿Cuántas veces está Dios tocando la puerta de nuestro corazón? Hey, pon atención. Y mejor nos ocupamos en otra cosa y dejamos a Dios con la palabra en su boca. ¿Sabe qué hace Dios? Dios no pierde. Dios hace, el que tiene sed de mí, yo le voy a saciar su corazón. El que tiene sed de mí, le voy a dar más de mi palabra. Pero el que no me quiere escuchar, no le hablo. ¿Y quién es el que pierde? Nosotros. Porque la palabra de Dios, hermanos, es el alimento espiritual que nos perfecciona para salvación y para vida eterna. Y si nosotros cerramos nuestro corazón al consejo de Dios, nos estamos desnutriendo poquito a poco. Mire, ¿por qué hay muchos cristianos hoy en día que ya no quieren venir a la iglesia? Y si vienen así, hermano, como que se los lleva a migración deportado. ¿Por qué hay muchos cristianos, hermanos, que siempre ponen un pero para venir a la iglesia? ¿Sabe qué decía David? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos. Aquí es viernes y domingo y está cansada la gente. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque su corazón está vacío de Dios. Cuando el corazón está vacío de Dios, y es porque ya encontró otra manera de cómo llenar su corazón. Buscó un entretenimiento con que llenar su corazón, buscó un obstáculo en su vida con que llenar su corazón y ya no viene a Dios. Pero una persona que está bajo la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la casa de Dios. Estoy 100% en contra de aquellas personas que dicen, yo me quedo en la casa, dice ahí, leo la Biblia, ahí oro, escucho alabanza y veo predicaciones por la internet y estoy bien. Mira, hermanos, la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejándote de congregar así como muchos tienen por costumbre. Escuchen lo que quiero decir. No puede estar bien una persona que está desobedeciendo a Dios. No puede estar bien. Así lo argumente, así lo quiere expresar o acomodarlo como sea, no está bien una persona que está desobedeciendo a Dios. Pero cuando llegamos a ese punto de desobediencia a Dios, cuando empezamos a menospreciar, empezamos a rechazar y empezamos a bloquear el consejo de Dios. Muchas personas, hermanos, han venido a la iglesia y han escuchado la palabra de Dios y en vez de decir gloria a Dios, amén, hermano, se molestan y ya no vienen. ¿Ha pasado eso? Ha pasado eso. Porque yo le voy a explicar algo. Solamente el que tiene sed de Dios va a amar la verdad de Dios. Amén. Solamente el que no tiene sed de Dios le va a incomodar hasta el aire con que respira. Entonces es muy importante entender eso. Es algo que va paso a paso. Cuando menos piensas, estás abajo. Por eso es que uno nunca le debe dar lugar al diablo. Nunca. Siempre tenemos que estar constantes, creciendo en la obra de Dios. Siempre, todos los días. Hay que ser perseverante. Sigamos leyendo. Dice, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Versículo 16 dice, toda la escritura, dice que es toda, no una parte. Toda. En otras palabras, a quien Dios ponga a predicar aquí, sea un joven, una joven, quien quiera que sea, si es un hijo de Dios y va a usar la palabra, esa palabra puede ser para usted, para bendición de su vida. Amén. No me gusta a mí las personas que menosprecian la palabra de Dios. ¿Quién va a predicar? No, predica la hermana Irma. ¿Cuándo ha predicado la hermana Irma? Y todo el mundo empieza a irse para el baño disimulando porque va a predicar la hermana Irma. Eso no funciona así. Ella es una hija de Dios y si Dios quiere hablarnos a través de ella, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Amén. Si recuerda la historia de Elí, hermanos, y Samuel. Samuel era un niño.
Era un niño, hermanos. Y dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba en Israel. Y no es que no había sacerdotes, sí estaba, Elí y sus hijos, pero era una persona mal portada delante de Dios. Y Dios empezó a hablar a través de un niño de 7, 8 años. Porque Dios no anda buscando personas preparadas ni con título ni con posición en las iglesias. Dios anda buscando personas con un corazón dispuesto para ser un instrumento de Él. Eso es lo que anda buscando Dios. Entonces, cuando usted venga a la iglesia, preste atención. Porque quizás es el momento que va a hablar a tu vida de una manera especial. Ok, sigamos leyendo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Es útil, dice, para redarguir. Es útil para corregir. Y es útil para instruir en lo recto, en lo correcto, en lo que es honesto y en lo que es derecho. Es la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted y yo saber si estamos equivocados si nunca nos han dicho la verdad? Por eso es que la Biblia dice en el libro de Santiago que la palabra de Dios es como un espejo. Es como un espejo. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos cristianos están viviendo un sistema de vida espiritual en desobediencia a Dios y creen que están bien? Pero cuando vienen a la iglesia o cuando leen la palabra de Dios o cuando escuchan una predicación y Dios les muestra su vida espiritual, les hace como una radiografía y se dan cuenta cuántas faltas tienen. De la única manera que usted pueda saber si está correcto o está caminando incorrectamente es conforme a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos va a instruir en justicia a nosotros. Nos va a hacer personas que vamos a amar lo correcto. Vamos a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y vamos a aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad y propósito de Dios. Yo dije una vez predicando aquí y hablaba de Mateo 7:21. Jesús dice esta palabra: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la pregunta que yo hice fue esta: ¿es posible que una persona haga la voluntad del Padre sin conocerla? El 90% es imposible. Porque yo dije esto una vez, hermanos. Para que usted pueda servir a Dios, para que usted pueda amar a Dios y obedecer, necesita conocerlo a Él, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le gusta. Eso fue lo que hizo el rey David. David conoció los gustos de Dios, conocía lo que a Dios le agradaba y conocía lo que a Dios no le agradaba. Y cuando Dios miró eso en el corazón de David, dijo: este es conforme a mi corazón. Porque ama lo que yo amo y aborrece lo que yo aborrezco. ¿Cómo puede usted caminar en la voluntad si no la conoce? La única manera es que lo instruyan correctamente en la palabra de Dios. Ese es el gran fracaso que hay hoy en día en las iglesias. Porque no hay un fundamento bíblico, un fundamento espiritual conforme a la palabra en la vida espiritual de los hijos de Dios. Te voy a explicarte algo. Las personas están viviendo un cristianismo según ellos consideran que es lo correcto. Y toman como parámetro, número 1, las circunstancias. Número 2, sus sentimientos. Número 3, sus propias agendas personales. Número 4, sus propios objetivos o metas personales. Ese es el parámetro con que la gente de hoy, el cristiano de hoy, está tomando decisiones en las iglesias. Y el fundamento de nosotros no es ninguna de esas cosas. El fundamento de nosotros es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cristo dice: el que escucha mi palabra y la guarda, le voy a decir a qué es semejante. Es semejante a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino viento, cayó tempestad y meció la casa, pero no la botó. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. Entonces, cuando escuchamos la palabra y la guardamos, fundamentamos nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro en Cristo Jesús. Vienen circunstancias, vienen debilidad, vienen desánimo, cansancio y todo lo que no queremos que venga, pero no nos puede tumbar porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando la persona no está fundamentada en la palabra de Dios, viene a la iglesia y por casualidad
hermano, por no sé qué cosa hace el enemigo a veces. Un hermano por ahí pasó de un lado y no lo pudo saludar, y solo porque no lo saludó ya no vino a la iglesia. Porque su fundamento no es la palabra. Su fundamento es la circunstancia que está viviendo. Si la gente lo trata bien, voy a la iglesia. Y si me trata mal, ya no voy. ¿Te imaginas que pasara eso con los apóstoles? ¿Te imaginas que pasara eso con Jesús? Se hubiera regresado para el cielo rápido. Hay que ser fuerte en los caminos de Dios. Hay que ser firme en los caminos de Dios. Nosotros los que estamos aquí somos imperfectos. Hay que aprender a vivir, hermano, entre personas imperfectas. Hay que amarnos como somos. Amarnos y perdonarnos y pedir perdón y seguirle para adelante. Eso es cuando tu vida espiritual está fundamentada en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Por eso es muy bueno que usted escuche la palabra. No cierre su corazón al consejo de Dios, atesóralo en su corazón para que sus días sean mejores en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice el punto que sigue, dice el 17, hermanos. Dice, a fin de que el hombre de Dios, cuando habla hombre no habla de género, sino de especie. Me explico. Ahí van involucradas mujeres de Dios también. ¿Okay? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué cree usted que hay cristianos en las iglesias que solo hacen malas obras? Que donde quiera que van creando problemas y problemas y problemas. No cachan, no pichan ni dejan batear. Jesús dijo que conmigo no recoge ese desparramo. ¿Por qué cree que pasan esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque su fundamento no es la palabra de Dios. Y te voy a dar un pasaje bíblico, el libro de Josué, capítulo 1. Jehová le dice a Josué, nunca. ¿Qué es nunca? Nunca. Nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿Por qué dice de tu boca? Le voy a decir por qué. Porque para que la palabra funcione, tenga efecto, tienes que creerlo con el corazón y confesarla con tu boca. Confesarla, tú lo crees y lo confiesas. Habla Romanos capítulo 10. Si crees en el corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si la persona lo cree y no lo confiesa, queda lo mismo. Tiene que confesarlo. Entonces, cuando una persona tiene la palabra de Dios en su corazón, todo lo que habla es cosa de bendición y positivo. Cuando una persona dice que es cristiano y solo negativo, murmuración y quejas y esto, y que me hace, y que me hace, y que yo aquí, que yo acá, su corazón está vacío de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el enemigo ha metido sentimientos y pensamientos negativos en su corazón, porque el corazón está vacío de la palabra. Si el corazón estuviera lleno de la palabra, no hubiera espacio para el enemigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás, cuando dice, de día y de noche. ¿Para qué? Para que aprendas a tomar decisión conforme a lo que está escrito. En palabras sencillas, si el corazón del hombre, del cristiano, no está lleno de la palabra de Dios, todo lo que decida va a ser lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Si tienes la palabra en tu corazón, eso es lo que vas a hablar, es lo que vas a decidir, es el fundamento de tu vida. Cristo dice que la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes palabra de Dios, eso es lo que vas a sacar. Gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, primero Dios. Y todo es bendición y todo es palabra de Dios, porque tiene tu corazón lleno ahí. Y si lo crees en el corazón y tú lo confiesas, será hecho. Pero primero necesitamos atesorar, recibir el consejo de Dios en nuestros corazones. La Biblia nos dice que si crees con tu mente, es con el corazón. Es con el corazón que se cree. Entonces hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra, tienen muchísima información, tienen muchísima experiencia, pero no tienen fe en su vida. ¿Por qué? Porque no la han bajado a su corazón está lleno de otras cosas. Pero termina Jehová diciéndole a Josué, entonces aprenderás a tomar decisión conforme a lo que está escrito, y entonces todo te saldrá bien y en todo será prosperado.
¿Cuándo? Cuando el consejo de la palabra está en su corazón. No cierre su corazón al consejo de la palabra de Dios. Vámonos a San Juan, quiero que leamos un primer punto ahí. San Juan capítulo 5, versículos 37 y 39. Uno de los problemas, hermanos, que pasa mucho dentro del pueblo de Dios, que el por qué bloquea la palabra del consejo de Dios, es porque el hombre, el cristiano, decide creer más a los hombres que a Jesucristo. Decide creerle más a los hombres que a Jesucristo. Yo una vez dije esto, hermano, nosotros tenemos que ser como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea escuchaba al apóstol Pablo predicar y lo escuchaban atentamente, no eran gente bien, eran bien listas. Y cuando terminaban de predicar, hermanos, iban a sus casas, abrían las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. ¿Se imagina qué tremendo era eso? Ahora, miremos a Pablo aquí predicando. ¿Cómo cree usted que lo usaría Dios? Ese hombre, hermano, olvídate. Yo creo que cuando este hombre nació se rompió el molde, hermanos. Oh, ese era un hombre entregado, mire, cuerpo, alma y espíritu a Dios. Él y el profeta Daniel son las personas en la Biblia donde Dios más revelación le dio. Eran hombres espectaculares con Dios, especiales con Dios. Y se imagina un hombre en ese nivel espiritual, con ese nivel, con ese tipo de unción. Era tanta la unción que había en ese hombre, hermanos. Mire, era tan tremendo que la gente llevaba sus paños donde él estaba. Él los tocaba y llevaban a su casa por eso los enfermos y los enfermos sanaban. Era un hombre espectacular. El mismo demonio temblaba al nombre de Pablo. Decía, a Jesús conozco y sabemos quién es Pablo. El mismo diablo testificaba de la unción que había en Pablo. Y la iglesia de Berea hacía a un lado todo ese nombre que tenía Pablo y decía, no, yo quiero saber que diga la Biblia que eso es cierto. Pueden tener mucha unción, pero yo quiero saber que la Biblia diga que es cierto. Eso es lo que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer. Agarre su Biblia, analice lo que se está predicando, lo que se está enseñando. Y si está conforme a la palabra de Dios, diga amén. Pero si no está conforme a la palabra de Dios, diga bye bye. O la gente le dice amén a la mentira, ¿ok? Y a la verdad, hermano, mira, se quedan muertos como que sea un velorio. Tiene más inclinación las personas hoy en día, el cristianismo, de creerle incluso las mentiras de los hombres que la verdad de Dios. Bien lo que dice aquí San Juan. Leamos San Juan 5:37. Vamos a darle gloria a Jesús, hermano, amén. Amén. Ok. Dice el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué razón? Porque en quien Él envió vosotros no creéis. Decidieron no creer. Cuando uno decide no creer, la palabra no puede morar en nosotros. Porque yo le voy a explicar algo. Una vez que nosotros, hermanos, recibimos la fe para salvación en nuestros corazones, el ser incrédulo o ser creyente es una decisión. Por ejemplo, usted decide si quiere creer la palabra o no la quiere creer. Así es. Estas personas no tenían la voluntad de Dios en su vida. ¿Por la razón de qué? Porque ellos decidieron no creer que el Padre había enviado a Jesús. Ellos decidieron no creer, pero era por otras cosas. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 39, ¿verdad? Ok. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué no creyeron en Jesús? ¿Por qué no le creyeron a Jesús? Simple, no escudriñaban las Escrituras. Porque si ellos hubieran escudriñado las Escrituras, se hubieran dado de que
cuenta desde que Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta Apocalipsis, toda la escritura habla de Jesús. Amén. Pero ¿por qué no recibieron a Jesucristo? Porque no escudriñaban las escrituras. Muchas veces usted y yo desobedecemos al Padre porque no escudriñamos las escrituras. Porque tenemos una Biblia en la mano, pero tenemos otra Biblia personal en nuestra mente. Y dejamos el consejo de Dios para andar en nuestra propia mente. ¿Qué es lo que hizo Israel en el desierto? Ellos divagaban en su corazón y en sus pensamientos, escuchaban la voz de Dios, pero siempre hacían lo que ellos querían. ¿Cómo puede una persona conocer la voluntad de Dios si nunca abre la Biblia? ¿Cómo puede una persona conocer la voluntad de Dios si no viene a la iglesia? Dígale que no estoy. No se puede. No se puede. Necesitamos estar familiarizados con la palabra de Dios. Y no solamente en cuanto a la teoría, sino que nuestro corazón esté involucrado, esté comprometido con la palabra de Dios. Cuando tu corazón tiene sed y tiene hambre de Dios, la palabra de Dios cae en una tierra fértil y usted produce frutos al 70, al 80 y al 100%, porque su corazón está fértil a la palabra de Dios. Miren, leamos el versículo 43, ahí mismo, versículo 43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, dice Jesús, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Dónde estaba el problema? Ausencia o rechazo o ignorancia del consejo de Dios en el corazón de ellos. Yo una vez le pregunté a alguien, dije, ¿cómo es posible que los judíos, miren, los judíos cuando sus hijos, los varones, cumplen 12 años, es obligatorio meterlos, matricularlos en unas escuelas rabínicas? Les hablan de la Torá, de la historia, de los profetas, todo el Antiguo Testamento, se lo aprenden de memoria. Pero ¿cómo es posible que sepan el Antiguo Testamento y no se den cuenta que Jesús es el Mesías? Es que no me cabe en la mente. Usted lee Isaías, hermanos, habla solo de Jesús. Está llena el Antiguo Testamento, referencias de Jesús. Se cree que hay 183 referencias en el Antiguo Testamento acerca de Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. Conocen todas las escrituras del Antiguo Testamento, pero no pueden ver que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque hay una ceguera espiritual en ellos, porque ellos decidieron no creer en Jesús. Ese es el gran problema, es lo que hablábamos el otro día. 2 Corintios 4:4, el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Cuando la persona decide ser incrédula a Dios, a la palabra de Dios, por mucho que lea la palabra o la escuche, nunca va a producir fe ni conocimiento en su vida. ¿Por qué? Porque está bloqueado totalmente. La única forma de que el hombre pueda adquirir conocimiento, sabiduría y revelación de Dios es que abra su corazón a la palabra de Dios. Por eso dice el escritor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando el hombre endurece su corazón a Dios, está cerrando la puerta a todo. Todo. Hay personas que usted se va, hermano, a evangelizar. Están metidos en alcoholismo, en drogadicción, sus hijos están en perdición. ¿Okay? Están los matrimonios agarrándose el chongo, hermano, todos los días, dándose con cacerolazos en la cabeza. La gente quiere vivir en un paraíso, pero quiere vivir a su manera y placer. Y llega usted a tocarle la puerta para hablarle de Jesús. Ah, no, yo tengo mi religión. Como que si les ha ido bien con su religión. Y cierran la puerta para que usted le hable de Jesús, para que Jesús restaure su vida, su matrimonio y su familia. Cuando le cierran la puerta a Jesús, se están sentenciando solo. Porque la solución a la sociedad, la solución al mundo, la solución a los matrimonios, la solución a la familia, se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo salimos nosotros de ahí? Prestamos atención a la palabra de Dios y la creímos. Yo nunca he visto a Jesús personalmente y he andado con Él paseando,
¿Pero por qué creo? Porque escuché la palabra y creo a la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. La gente necesita escuchar la palabra. De igual manera, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy más que nunca necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios. Llene su corazón de la palabra de Dios y verá cómo su vida cambia. Jesús habla en San Juan capítulo 15 y dice esta palabra: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra no solo trae salvación, sino que trae pureza y santidad espiritual en el corazón del hombre. Pero cuando el hombre ignora o rechaza la palabra de Dios, la va llenando con otras cosas y su vida está opuesta a la voluntad de Dios. Dedícale tiempo a escudriñar esa escritura. Dedique tiempo a buscar de Dios y verá cómo Dios va a hacer cosas maravillosas sobre su vida. Quiero que leamos ahora Santiago capítulo 1. Ya vamos terminando, hermano. Tengo muchos puntos, pero vamos a leer nomás esto. Santiago capítulo 1, versículos 25 y 26. Otro de los problemas que pasa, hermano, que por qué nuestro corazón bloquea la palabra de Dios, el consejo de Dios, es porque nos deleitamos oyéndola, pero no movemos un dedo para ponerla en práctica. Miren, yo he visto algo en este país, y se lo voy a decir, una vez creo que se lo dije. Un defecto que yo veo grave en este país, le voy a decir que es. Hay muchos cristianos, hermanos, que les gusta deleitarse escuchando predicadores que son muy sabios y muy espirituales. Hasta le pagan mucho dinero para que vayan a predicar a su iglesia. Y se sientan como espectadores, como quien usted vaya a una universidad a escuchar a Albert Einstein dándonos una cátedra de la relatividad o de la creación del mundo, el Big Bang y qué sé yo. Y uno, wow, qué sabiduría, wow, qué conocimiento, y wow, y que wow, y wow. Y le pegamos a la gente para que la gente venga, ¿no? Invitemos al hermano fulano, ese hombre conoce de la Biblia, ese hombre, olvídate, ese tiene revelación de Dios, este hombre. Y nosotros no hacemos nada. Estamos pagando a otra persona para que nos venga a dar cátedra de conocimiento, pero nomás nos deleitamos en el momento y estamos felices. ¿Y después qué sigue? ¿Después qué sigue? El conocimiento, la sabiduría, la revelación de Dios no es para personas exclusivas, es para todos nosotros. El problema es que nos deleitamos escuchando la palabra, pero no movemos un dedo para ser hacedores de la palabra. El apóstol Pablo dijo estas palabras en Romanos, hermanos. Dice, porque no es el conocedor de la ley el que se salva, sino el hacedor de la ley. De nada sirve que usted se deleite en la palabra escuchándola si no se deleita haciéndola. Santiago, vamos, se acabaron los amenes, pero así me gusta. 1:21, Santiago. Por lo cual dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, el consejo de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra. También que sigue. Dice, implantada, la cual puede. No dice que salva. ¿Sabe por qué dice eso Santiago? Porque mucha gente oye, pero pocos creen. Mucha gente conoce, pero pocos son hacedores de la palabra. Hay mucha gente en las iglesias sentadas alabando a Dios y escuchan la palabra, amén, gloria a Dios. Hermano, hasta le hablan de Jesús a otras personas, pero su vida misma no son hacedores de la palabra, ni siquiera están seguros que son salvos o no. Porque la palabra, cuando es implantada en el corazón, es que produce salvación. Pero cuando no es implantada en el corazón, lo que produce es conocimiento, es información nomás. Y déjeme decirle algo, nadie se salva por conocimiento, nadie se salva por información. Nos salvamos cuando tenemos la fe en la palabra de Dios, cuando ponemos nuestra voluntad en la palabra de Dios. O sea que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas.
Queremos bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Crea la palabra. No solamente la lea, sino que créala, vívala, confiésela. Pero si, imagínense si ni siquiera leemos, ¿cómo hacemos? Estamos necesitando poner un poquito más de nuestro interés a la palabra de Dios. Si hay algo que puede cambiar tu vida para bien, es la palabra de Dios. Nadie ni nada en este mundo puede cambiar tu vida, tu mundo, tu entorno, tu presente y tu futuro, sino solamente la palabra de Dios. Mire, sigamos leyendo. El versículo donde estamos, 22. Ok. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Alguien que oye pero no la hace se engaña a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es lo que le decía anteriormente. Hay muchos cristianos que creen estar caminando bien con Dios. Pero hermano, mira, debemos estar conscientes, hermanos, que una cosa es venir a la iglesia, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es vivir la palabra de Dios. Son cosas diferentes, hermanos. Y lo que trae bendición a tu vida es que tú vivas la palabra de Dios. Pero antes de vivirla, recíbela con gozo en el corazón para que produzca la fe necesaria para no apartarte de Jesús. Sigamos ahí. No estamos en 25. Mas el que mira atentamente hacia la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace será bienaventurado, verdaderamente bendecido y verdaderamente feliz y verdaderamente lleno de la gracia de Dios. Hermano, miren, el cristianismo no es una religión más. El evangelio no es un sistema de ideas filosóficas o consejos de gentes profesionales. No, el evangelio, la palabra de Dios, es el poder de Dios para salvación a todos los que creen, dice la Biblia. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, o sea, la palabra de Dios es todo. Es todo, hermanos. Cuando usted venga a la iglesia, tenga su corazón abierto, dispuesto a recibir el consejo de Dios. Pero también tenga la disponibilidad de decir, Padre, yo voy a ser hacedor de la palabra. Voy a vivir lo que tú me hables hoy. Porque de eso depende que mi futuro sea mejor. Usted está viviendo hoy lo que usted decidió ayer. Venimos levantando lo que vamos cosechando, sembrando. Y esa es la vida de nosotros. Normalmente, hermanos, queremos que las familias sean salvos. Queremos que nuestros hijos sean jóvenes o sean adultos que sirvan a Dios. Pero ¿qué hemos hecho para que eso ocurra? Yo voy a terminar aquí diciéndole algo. Estaba predicando acerca de sacramento una vez y le dije a los hermanos, escojan este. ¿Quién de ustedes quiere que su hijo sea, o escojan un personaje bíblico el cual ustedes quisieran que su hijo fuera? No, a mí, yo creo que fuera Timoteo. Y usted, no, Daniel. No, Sadrach, Mesach, Abednego. No, a mí José. No, yo David, como le cantaba a Dios. No, yo Moisés. Y todo el mundo escogió, mire, el mejor. Se despacharon con la cuchara más grande, hermanos. Pero cuando le hice la pregunta que seguía, se quedó todo en silencio, hermanos. Dejaron caer el plato con todo y la cuchara. Le dije, a ver, ¿a usted le gusta José? Sí. ¿A usted Samuel? Sí. Ok. Ahora, ¿quién de ustedes quiere ser el papá de ellos? Porque si esas personas llegaron a ser fieles y leales a Dios hasta la muerte,
es porque tuvieron unos padres que se responsabilizaron de ellos. ¿Ves la gran diferencia que hay? Esa es la gran diferencia que hay. Siempre he creído, los mejores maestros, los mejores pastores son los padres de familia. Familias fuertes, iglesias fuertes. Familias débiles, iglesias endebles. Porque la iglesia es una comunidad de familias. Y si la familia de usted está débil también la iglesia. Todo empieza en la casa. Cuando Dios creó a Adán, no le dijo, ¿sabes qué, Adán? Te voy a construir una iglesia para que te vayas a congregar. No le dijo eso. Te voy a construir un hogar para que tú puedas ser la cabeza de ese hogar. Él fue el que constituyó el matrimonio y el hogar. Fue Dios. La primera institución que Dios creó fue el matrimonio, fue el hogar. No fue la iglesia. No fueron las autoridades terrenales, fue el hogar. Porque todo empieza en el hogar. Todo empieza ahí. Ahí empieza todo. Póngase de rodillas, empieza a clamar por su familia. Haga lo que tiene que hacer. Limpie su casa. No deje que su hijo lleve pecado a su casa. Párelo en seco y diga, ¿sabes qué? Aquí en mi casa la van a respetar. Y esto es así. Muestre el camino a su hijo, hermano, hasta que sea demasiado tarde. Para que esta iglesia se llene de familia de nosotros, que quieran alabar el nombre de Dios. 20 años más adelante, que cuando Jesús, si es que no ha venido Jesús, nuestros hijos estén predicando, estén cantándole acá. Esa es la idea, hermano, esa es la idea. Pero si pasaran 20 años, ¿quién va a estar aquí? Está al revés todo esto. Hagamos el trabajo desde el hogar para que la iglesia sean fuertes. Amén. Amén. Pónganse de pie, denle un aplauso a Jesús, hermanos.